Y vamos a regresar hasta Albarracín porque allí volvemos las veces que haga falta y más si es, como lo están viendo, para hablar de arte. Y es que hay que tener mucho arte, Albert, para representar el cuerpo humano a través de la forja. Mucho arte, como por ejemplo para hacer eso justo que estáis viendo, esa especie de nudos entrelazados que Adolfo Jarreta, uno de los maestros de la forja del siglo XX, ha sabido perfectamente realizar y, como ahora, por ejemplo, Antonio, se pueden ver en este Museo de Albarracín hasta final de mes. Eso es, hasta final de año. Hasta final de año, finalmente. Final de año. Yo creo que la forja y Albarracín van de la mano. Los buenos ejemplos de forja están incluso en la calle. Pero tuvimos la gran suerte de tener a Adolfo Jarreta Cuartero, los años 70, 80 sobre todo, que era uno de los grandes artistas del hierro y era capaz de hacer estas filigranas maravillosas, que miden un poco la calidad profesional. Este no daba un martillazo porque sí, este hombre siempre con una finalidad clara y siempre llevando al arte, llevaba el hierro al arte. De hecho hay elementos como por ejemplo estos utensilios de fuegos bajos, ¿vale?, que fíjate, para hacer las bolas a base de martillazos, pero también para reflejarlas. Qué precisión, también aquí. Una precisión increíble. Era un hombre concienzudo, era un hombre, no era el típico artesano, ni siquiera el típico herrero, era un herrero que ya firmaba sus piezas. Quiere decir, él era consciente de lo que hacía. De hecho, tenía varias medallas, varios premios nacionales. Era un hombre muy reconocido también en el ámbito de los oficios tradicionales en Albarracín, ¿no? Este es un ejemplo. Esta reja es... Aquí para que quizás se vea mejor y dejarle el tiro de cámara más limpio a Dani. Antonio, perdona que te corte muy brevemente. Esta parte de la exposición que estamos viendo es la tercera exposición dentro de un ciclo, sí, porque Adolfo Jarreta hizo muchas cosas y, como estamos viendo, muy buenas, porque para hacer este tipo de obras hay que tener una mano prodigiosa. Desde luego que sí, no solamente los rizados, ¿no? Sino también, fijaos que está metida, está como entrelazada, ¿no? Un hierro coge a este otro, pero lo suelta en este, lo vuelve a coger en este, es decir, es una reja costosísima, difícil de hacer, que además tomó como ejemplo utilizando una del siglo XVI que hay en la iglesia de Santa María. Pero esto lo coge un artesano normal y esto no lo hace. Esto se necesita una destreza maravillosa y una profesionalidad exquisita. Acertar con el martillo y el yunque era preferente para todas estas cosas. Y de hecho, hay un buen ejemplo. Antonio, yo te quería preguntar por cómo os ha afectado un poco a la Fundación, a vuestro día a día, el tema del coronavirus, pero poco a poco parece que todo va cogiendo un pelín a medio gas, pero el ritmo de antes, pero lo que desde luego se demuestra que el arte, que la cultura tiene también cabida en este nuevo tiempo en el que estamos viviendo, y aquí perfectamente se pueden guardar las distancias y disfrutar de estas auténticas obras de arte. Desde luego que sí, yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Nunca los museos están masificados en visitantes, con lo cual llegar al Albarracín y poder visitar y disfrutar de estas piezas en un museo tan exquisito como este, pues te garantiza un disfrute extraordinario, ¿vale? Y eso es lo que puede ocurrir aquí. No sé si la realidad nos acompaña, la verdad, pero nuestra voluntad es intentar ir solventando estas cosas para convertir la cultura y el arte en recurso preferente también de Albarracín. Mira qué maravilla. Ahí tenemos esa obra de Jarreta, como también enseguida van a poder verla, si Antonio nos la acerca un pelín. Esos baturricos tan famosos aquí, hay que tener auténtica precisión para hacer todas esas cuerdas de la guitarra, todo absolutamente arte aquí en Albarracín. Hasta el museo, en el Museo de Albarracín hasta final de año, esta tercera exposición dentro de este ciclo se puede observar y admirar de manera totalmente gratuita. Bueno, Albert, pues muchísimas gracias, todo un lujo poder estar tan cerca de esas obras de arte en Albarracín.